Muy buenos días, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y les guarde. Antes de iniciar, permítame recordar que nuestro Señor nos enseñó que cuando una persona en respuesta a su evangelio se convierte a Él, si se arrepiente y cree, pues el próximo paso es bautizarse en su nombre. Así que si hay alguien aquí que ha creído el evangelio y ha decidido seguir a Cristo, pues nosotros tenemos unas clases diseñadas para eso. Las clases ya iniciaron, pero usted puede apuntarse para que cuando se inicien nuevamente y honrar a Cristo con las aguas del bautismo. Bien, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Discúlpenos si hay alguna habla, pero estamos estrenando micrófono y usted sabe que cuando se estrena micrófono a veces hay algunos desperfectos. Como dicen en las construcciones, estamos trabajando para servirle mejor. Del monte a la misión. Lucas 9, 28 al 36. Y antes de iniciar, vamos a orar una vez más a nuestro Dios para pedirle su bendición, para pedirle que su Santo Espíritu, mientras su palabra es expuesta, pues aplique su palabra a nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te honramos, te exaltamos, porque todos los misterios y toda la sabiduría están en ti. Y te damos gracias, oh Señor, porque a pesar de que lo secreto te pertenece a ti, tú has decidido revelarte a nosotros, revelarnos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Gracias, Señor. Y ahora te rogamos, abre nuestros ojos. Abre los ojos físicos para que el sueño no nos venza. Abre también los ojos espirituales. Aquellos que hemos creído en ti, te rogamos como David, abre nuestros ojos porque queremos ver más y más las maravillas de tu ley. Y aquellos que no te conocen, ni siquiera han podido ver la hermosura de Jesús en sus vidas. Por eso te rogamos, abre los ojos de su corazón, quita la venda, de tal manera que puedan ver a Jesús, no según la carne, sino según el Espíritu y tu palabra. Que salgan de aquí convertidos a Cristo. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta una historia que una ocasión un grupo de alpinistas subió a una montaña alta con el propósito de poder contemplar el amanecer. Y cuando llegaron a la cima, el espectáculo era indescriptible. Se parece a una de esas fotos que toma el hermano Domingo Batista, porque el cielo se había teñido de color dorado, o como el oro. Las nubes quedaban debajo de los pies de los alpinistas y todo parecía en silencio y en gloria. Y el momento fue tan glorioso que uno de los alpinistas exclamó: quédate aquí para siempre, nada puede ser mejor que esto. Esa visión fue tan gloriosa que quiso quedarse allí, pero entonces el líder de la expedición le dijo con una sonrisa en su rostro: disfruten la vista, pero recuerden, nadie vive en la cumbre. El propósito de subir es ver mejor el camino para bajar y ayudar a otros. Termina la cita. ¿Cuál es el punto de esta ilustración? Como vamos a ver hoy, los discípulos de Jesús en un momento subieron al monte y contemplaron su gloria, pero para luego llevarse la sorpresa que después de ver aquella magnífica visión tuvieron que bajar para seguir sirviendo a la gente en el valle, donde la gente sufre, donde la gente necesita al Salvador. Y de eso básicamente se trata nuestro texto que estaremos leyendo en un momento,
Lucas 9, 28 al 36. 8 días antes, según Lucas, Jesús había dicho que algunos de los que estaban ahí no verían la muerte sin antes ver una manifestación gloriosa de su reino. 8 días antes, y eso lo vimos en el sermón anterior. 8 días después, algunos de los que estaban con Jesús, efectivamente, Pedro, Jacobo y Juan, pudieron ver no solamente a Cristo en toda su gloria, sino también a Moisés y Elías sirviéndole allí. ¿Y para qué? Para luego bajar del monte y encontrarse a un niño endemoniado, a un padre atormentado y a una multitud confundida. Ahora entiendes hacia dónde lleva el título: del monte a la misión. Al igual que en la ilustración, el punto es, llegamos a un punto tan glorioso que quisiéramos quedarnos ahí, pero la voluntad de Dios es que bajemos al valle para ayudar al que está en miseria y en dolor. Y la estructura que vamos a ver en esta mañana es la siguiente. Primero vamos a ver la historia y luego vamos a ver algunas lecciones y aplicaciones para nuestra vida diaria. La historia la tenemos en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, que dice así: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Y básicamente la historia que acabamos de leer la vamos a dividir en 4 escenas. Primero, la gloria revelada. Luego, la atrevida sugerencia de Pedro. Luego vamos a ver la respuesta del cielo. Y por último, el secreto, al menos por un tiempo, o el secreto temporal. Comencemos con la primera escena y vamos a explicarla brevemente. A esta escena le llamamos la revelación de la gloria o la gloria revelada. Y leo de nuevo. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Varias cosas a notar. Vamos a ver primero la circunstancia que rodeó esta visión. Primero hablemos del momento, es importante. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque Lucas lo resalta. Y como 8 días después de estas palabras. ¿Cuáles palabras? Miren su Biblia, el versículo 27, que es el anterior. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
¿Recuerdan el sermón anterior? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y morir. Él terminó ese discurso con estas palabras: algunos de los que están aquí no van a morir sin primero, dice aquí, haber visto la gloria, o al menos una faceta o un aspecto de la gloria de Dios o del reino de Dios. 8 días después sucedió esto. Y él dice como 8 días, porque el punto de Lucas no está en una exactitud, sino en conectar lo que Jesús había dicho con lo que va a suceder ahora. Y no solamente la ocasión, miren la compañía. Dice: Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Otra vez el trío de los panchos, como decían aquí en el Cibao. Para el que no lo sabía, estos tres más Andrés eran el círculo más cercano de Jesús y fueron testigos de cosas gloriosas. De hecho, en el capítulo 8, no sé si recordarán, de Lucas, vimos cómo Jesús tomó a estos tres y los llevó a la casa de Jairo, y ellos fueron testigos de cómo la hija de Jairo volvió otra vez a la vida o fue resucitada. A estos tres también llevó Jesús más adelante a Getsemaní, mientras ellos veían su agonía, en la medida que él sudaba como gotas de sangre. Así que una vez más, aquí están estos tres. ¿Y qué hizo él? 8 días después, con ellos tres, subió al monte. ¿Qué monte? Yo no sé. Ni este texto ni los demás evangelios lo dicen, por lo tanto no es relevante. Lo más relevante es que es una montaña en Galilea y que más adelante en 2 de Pedro 1:18, Pedro le llama a aquel monte el Monte Santo. Nota, no porque era santo, sino porque allí se manifestó la gloria de Cristo, como veremos más adelante. ¿Y él subió a qué? ¿Con qué propósito? A orar. Mis hermanos, si ustedes han estado prestando atención a la exposición de Lucas hasta aquí, ¿ustedes han contado las veces que Lucas dice que Jesús oró? Asombroso. Cada vez que se acercaba un evento climático de su ministerio, Jesús oraba en secreto. Y no en balde, lo hace una vez más, porque él acabó de decir en el párrafo anterior que ya ellos iban rumbo a Jerusalén. ¿Saben a qué? Precisamente a enfrentar el sufrimiento y la muerte. Así que una vez más, él subió al monte con ellos tres para orar, porque se acercaba el momento de su pasión y Jesús no daría un paso sin consultar a la voluntad de su Padre. Eso en cuanto a la circunstancia. Pero algo pasó. 8 días después, con ellos tres, subió al monte y subió con el propósito de orar, porque se acercaba su pasión. Pero algo sucedió. Dice que mientras él oraba, interesante, mientras Jesús hablaba, no con los tres, sino con su Padre. ¿Y qué hacían los otros tres? Si usted leyó bien hace un ratico, mientras Jesús oraba, ellos estaban durmiendo. Los ojos se les cargaron de sueño y se durmieron. Jesús oraba con su Padre, o hablaba a su Padre, o oraba en ese momento. ¿Y qué pasó? Que de repente, dice el texto, la apariencia de su rostro se hizo otra. De ahí es que viene la palabra transfiguración, cambio de figura, cambio de forma. Y en este caso, dice Lucas, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Quiero llamar la atención sobre la palabra resplandeciente, porque en el griego, que fue en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra resplandeciente significa literalmente algo centellante, algo que alumbra, específicamente como un relámpago que destella luz desde adentro. ¿Desde dónde? Tenga eso en mente. Destella luz desde adentro. Pastor 3 veces lo ha dicho. Sí, es porque es vital para lo que vamos a explicar. Lo que Lucas está describiendo aquí es que hubo una luz, y no que venía de fuera de Cristo. No es que los discípulos despertaron y Jesús estaba de espaldas al sol y el sol lo iluminaba y su apariencia cambió. No.
La palabra indica literalmente que la luz que resplandecía no venía de fuera, sino de dentro de él. Y esto es importante. Una forma de ilustrarlo es contrastándolo con lo que pasó con Moisés. Ustedes recuerdan cuando Moisés fue al monte y que de allá para acá regresó con el rostro iluminado, ¿recuerdan? A diferencia de Moisés, a Moisés se le iluminó el rostro porque estaba reflejando una gloria externa, la gloria de Dios. Pero la gloria de Cristo aquí no venía de fuera, salía de dentro de él. O sea que si Moisés fue la luna, Jesucristo es el sol. Moisés la reflejaba, de Jesús emanaba esa luz. Es más, le digo una cosa. Según a los Corintios 3 dice que la luz que salía de Moisés era temporal. Pero la luz que emana de Jesús, por lo menos del Cristo glorificado, esa luz nunca se apaga. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Usted no ha leído Apocalipsis 21-23, que dice que la gloria de Dios va a iluminar la santa ciudad y la lumbrera es el Cordero. ¿Usted sabe lo que es una lumbrera? De donde sale la luz. Lo que va a iluminar la nueva creación es la gloria de Dios y la luz, perdón, o la fuente de donde sale esa luz es Jesús. No te confundas. Moisés estaba aquí, pero una cosa fue la gloria que él proyectó y otra cosa es la luz que Jesús emanó o salió de él. Y su brillo era tal que según Mateo 17:2, Lucas no lo dice, pero quise traerlo. Según Mateo 17:2, su luz era tal que su rostro resplandecía como el sol. ¿Alguna vez usted se ha puesto a ver el sol? No hay forma de poder verlo directamente de la luz que emana. Y no solamente eso, su brillantez era tal que hasta las vestiduras se pusieron blancas como la luz. ¿Qué tan blancas? Te lo voy a decir porque Marcos lo dice. En Marcos 9:13 nos dice que en ese momento sus vestiduras se volvieron tan blancas que ningún lavador en la tierra o en la bolita del mundo, como decían por aquí, podía blanquearlas así. Claro, porque la blancura de sus vestiduras no era de ellas, emanaba de Cristo. Su rostro brillaba como el sol, sus vestiduras se pusieron tan blancas que nunca se ha visto algo igual en este mundo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Mis hermanos, Jesús estaba revelando su gloria. No una gloria externa que él reflejaba, su gloria como Dios, su gloria divina. En ese momento es como que él dijo, la gloria divina de él estaba cubierta porque él estaba en su periodo de humillación. Así que él dijo, vamos a rodar la cortina, aunque sea un minuto, miren para allá. Y se manifestó su gloria divina. Como ha dicho Everett Harrison, en ese momento su cuerpo y sus vestiduras se volvieron incandescentes con el fulgor de su deidad, es decir, de su esencia divina, como Dios. Termina la cita. Y aquí hay algo interesante, porque esa gloria, y es importante para conectarlo con algo que dijimos al principio, esa gloria que Jesús mostró ahí fue un preview. ¿Usted sabe lo que es un preview? ¿Cómo que le llaman a eso? Un trailer. ¿Sabe lo que es un trailer? Cuando usted ve un avance de una película. Esto fue un trailer. ¿Un trailer de qué? De la gloria que Jesús revelará cuando Él venga en gloria. Mis hermanos, la Biblia dice, aleluya, que un día el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y el cielo se va a abrir como un pergamino, o se va a enrollar como un pergamino, y en ese momento todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre y viniendo no con el cuerpo de su humillación, con esta gloria. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque Pedro lo dijo. El mismo que estuvo ahí dice lo siguiente en 2 de Pedro 1, 16 al 18. Cuando os dimos a conocer el poder y la ¿qué? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego agrega, fuimos testigos oculares de su majestad. Mi hermano, esto no es filosofía, esto es historia, porque hubo testigos. Dice él, fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria del Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado,
en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Lo ves? Él conecta aquí, Pedro, la gloria de Jesús en este monte con la gloria que Él va a revelar cuando Él regrese por segunda vez. Así que, oye mi hermano, no te engañes. Jesús vino una vez como cordero, pero regresará como león. Y ese día todo ojo verá su gloria. Si alguien diría, ay, me hubiese gustado estar ahí con Pedro, Jacobo y Juan para verlo, lo vas a ver un día. Esto es un preview o un trailer de lo que nos espera un día. Y en medio de todo esto, entonces, se aparecen dos personajes muy interesantes. Jesús no estaba solo, porque en ese momento se aparecieron Moisés y Elías, nada más y nada menos. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas. Y con razón ustedes van a ver por qué. O sea que Jesús no solamente comenzó a resplandecer como el sol, dos varones aparecieron allí. Uno de ellos había muerto hace 1500 años, Moisés, y otro había sido llevado al cielo 900 años antes. ¿Se dieron cuenta? Jesús dijo, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Ellos no estaban aquí, pero estaban allá y aparecieron aquí en la escena. Como dijo Juan Carlos Riley, no se han perdido, simplemente se habían ido antes. Y ahora aparecieron en esta escena gloriosa. Y Lucas, solamente Lucas registra el tema de conversación. Porque si usted está oyendo, te dice, wow, ¿y qué hablaron ellos? Lucas no nos deja la imaginación. Se revela aquí en este evangelio que hablaron. Dice, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Ojo con eso. Cuando dice partida, la palabra griega es éxodo o salida. La misma palabra que Pedro utiliza en 2 de Pedro 1:15 para hablar de su propia muerte. En otras palabras, Jesús había dicho 8 días antes que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir y morir. 8 días después, particularmente creo que esto fue parte de la respuesta a la oración de Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní? Que Dios le envió ángeles para que lo fortalecieran. Ahora, antes de ir a Jerusalén para enfrentar la muerte, el Padre responde a su oración mandando a nada más y nada menos, no ángeles, Moisés y Elías. Y el tema de conversación era precisamente la muerte de Cristo, que según este texto, Él estaba a punto de ¿qué? De cumplir. Esto no era un accidente, esto era un cumplimiento. Así de sencillo. Entonces el término que aquí se utiliza y se traduce como partida es para referirse a la muerte de Cristo. Una muerte que estaba escrita. Era el plan de Dios. Ahora ve lo oportuno que eran Moisés y Elías. ¿Qué representaba Moisés? La ley. ¿Qué representaba Elías? Los profetas. La ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento confirmando que la muerte de Cristo no era un accidente. La muerte de Cristo era el cumplimiento del plan de Dios. Mis hermanos, si Jesús no muere en la cruz, tú y yo estaríamos en el infierno. ¿Recuerdas esa hermosa canción? Nunca sabré lo que costó ver a Cristo en esa cruz. Y es verdad, ¿tú sabes por qué no lo vamos a saber? Porque ya Él lo experimentó en nuestro lugar. Ese era el corazón de la salvación. Ellos sabían, Moisés y Elías, que toda la teología bíblica apuntaba a aquel siervo sufriente que cargaría sobre sus hombros el pecado tuyo y mío, mi amado hermano. De ahí que Jamieson dice, la muerte del Mesías es el gran artículo de la verdadera teología judía. Termina la cita. Y como decía hace un rato, yo creo que esta compañía y esta conversación fue parte de la respuesta del Padre para fortalecer a Jesús antes de dirigirse a Jerusalén. Y creo que también fue una confirmación, porque recuerden que en el párrafo anterior los discípulos fueron sacudidos porque ellos no sabían, al menos de manera clara,
que Jesús iba a Jerusalén a morir. Así que inmediatamente antes Jesús les informa de que él debía padecer y morir en Jerusalén. Eso los chocó. 8 días después, la fe de ellos fue confirmada, porque en ese momento, ese glorioso ser, el Señor Jesús, que estaba vestido de cordero, le salió un rugido. En ese momento ellos se dieron cuenta de que su maestro es el Rey de Gloria, el Hijo de Dios. Sobre esto dice Lenski: puede ser aceptada como correcta la observación de que la aparición de estos dos hombres con Jesús tenía el propósito de asegurar a los discípulos que la muerte de Jesús se hallaba en perfecto acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento. Los discípulos tenían otras ideas y hallaron que la muerte de Jesús era un gran escándalo. Por eso ellos necesitaban este tipo de confirmación. En segundo lugar, o bajamos el telón, segunda escena, la sugerencia de Pedro, porque algo tenía que decir Pedro, ¿verdad? Hemos visto a Pedro el impulsivo muchas veces y algo pasó. Dicen los versos 32 y 33. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos, es decir, Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, 3 casas de campaña, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. En otras palabras, Pedro hizo planes de una vez. Desde que él vio a Jesús mostrando esa gloria y a Moisés y Elías, él dijo, como los alpinistas de la montaña: de aquí no nos queremos ir. Es más, nosotros dormimos afuera, pero para ustedes 3 le vamos a hacer 3 enramadas, básicamente. Lo primero que llama la atención aquí es que hubo testigos oculares de esto. Pedro y sus compañeros, si en un momento habían sido vencidos por el sueño, como algunos hermanos que están aquí durmiendo, pero yo voy a despertar, no se apure. No es un boche, porque yo sé que la carne es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. Pero cuando estuvieron bien despiertos, como los hermanos que estaban durmiendo, que ahora vieron los ojos, vieron la gloria de Jesús. Hermano, por eso quise levantarte. Yo no quiero que tú te pierdas lo que estamos diciendo de Jesús aquí. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. O sea que mientras Jesús estaba orando, que él se transfiguró y brillaba como el sol, y él conversaba con Moisés y Elías sobre su muerte, los discípulos estaban durmiendo. Pero usted alguna vez ha estado durmiendo en una clínica y llega una enfermera inoportuna y hace clan. Yo como que me estoy desahogando con algo que pasé hace un tiempo. Esa luz resplandeciente los despertó. ¿Y de qué forma? Unas personas que estaban agotadas, profundamente dormidas, se despertaron por aquella visión gloriosa. Pero despertaron al ver precisamente ese resplandor, a Jesús transfigurado y a Moisés y Elías con ellos, con Jesús hablando. En aquel momento los discípulos se convirtieron en testigos. Y ¿sabe por qué esto es importante? En el año 800 después de Cristo, un falso llamado Mahoma estuvo en una cueva y según él, el ángel Gabriel se le apareció y le recitó el Corán. Que dicho sea de paso, él no lo escribió porque no sabía escribir, él lo memorizó. Y él fue y se lo contó a su esposa. Y él estaba convencido de que había sido un demonio y fue la esposa que lo convenció que eso fue Dios. Así que según él tuvo una visión gloriosa. El ángel Gabriel le recitó. ¿Tú te acuerdas de los que estaban con él? No te puedes acordar porque él estaba solo. A diferencia de Cristo, hubo testigos allí. Y más adelante Pedro lo menciona en 2 de Pedro 1, un texto que ya cité. Pedro dice: nosotros fuimos testigos oculares, nosotros lo vimos, a nosotros nadie nos lo contó. Y nosotros escuchamos la voz que vino del cielo cuando dijo: este es mi hijo amado. Por segunda vez se oí esa voz desde el cielo. La primera fue ¿cuándo? En el bautismo. Así que la fe tuya y mi fe tienen un respaldo histórico. Hubo testigos oculares y audibles de esto. Y aquí viene entonces la extraña sugerencia. Sucedió que al retirarse ellos, Moisés y Elías parece que echaron hacia atrás un momento
Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Otra vez el impetuoso Pedro, el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero que vimos su ímpetu diciendo: tú eres el Cristo, en el párrafo anterior, ahora es el vocero y el que se atreve a hablar. De verdad que no es por nada, pero el ímpetu es bueno cuando se usa bien. Hay veces, hay bendiciones que Pedro tuvo por este ímpetu usado para lo bueno. Él le dijo que bueno es para nosotros el estar aquí. Y es verdad que fue muy bueno para ellos, porque este Pedro era el que le había dicho a Jesús en una escena antes: no, Señor, que eso no te suceda, tú morir. Y este es el mismo Pedro que ahora dice: Señor, qué bueno es haber estado aquí. El asunto es que era algo que él estaba esperando. El asunto es que ahora él hace una propuesta muy extraña: una casa de campaña para cada uno. Ahí puede haber algunas razones teológicas para esto, pero las voy a obviar porque Lucas no las menciona. Él simplemente dice 3 enramadas o 3 tabernáculos, uno para ti, una para Moisés y otro para Elías. De más está decir que Pedro no tenía idea de lo que estaba diciendo. Y yo no estoy hablando de que él estaba hablando entre sueños, no. Que no estaba consciente de lo que él estaba diciendo, en el sentido de entender las implicaciones. ¿Por qué? Primero, porque al decir una para ti, una para Elías y otra para Moisés, el hombre no se dio cuenta. Él estaba poniendo a Moisés y Elías al mismo nivel de Jesús. No. Ellos aparecieron para servirle a Cristo. Moisés y Elías, hombres muy fieles en la casa de Dios, pero eran eso, siervos. Jesús no era un siervo, Jesús es el Hijo. Él es el heredero. Y ellos vinieron a servirle y hablaban con él de cómo todo lo concerniente a su muerte estaba ya escrito en la ley y los profetas. Así que él como que no estaba pensando bien lo que estaba diciendo, no estaba considerando, como se dijo hoy en la escuela dominical. Dice Matthew Henry: no saben lo que dicen los que hablan de hacer tabernáculos en la tierra para los santos glorificados en el cielo. Pero hay una cosa más, y para mí podría tener más peso que esta. Pedro no sabía lo que él estaba diciendo, porque al decir esto, Pedro quería prolongar su estadía allá. ¿Qué le había dicho Jesús anteriormente? De aquí vamos a Jerusalén. ¿A qué? A gozar. ¿A qué? A sufrir y morir. Así que Pedro quiso prolongar esta estadía allá, demostrando que todavía él se resistía. Él no aceptaba la idea de ir a Jerusalén a sufrir. Señor, yo no quiero ir a Jerusalén a sufrir. Es más, yo no quiero bajar ni siquiera a ir a predicar. Yo quiero quedarme aquí. Mira, aunque nos moje la lluvia, nos quedamos afuera y a ustedes le hacemos una enramada a cada uno. Su deseo reflejaba la misma resistencia que previamente resistió. Quería quedarse allí en esa gloria, pero no quería pasar por el sufrimiento. En otras palabras, él quería corona de rey antes de corona de espinas. Quería gloria sin sufrimiento. Quería quedarse en aquel lugar. Sobre esto dice William Hendrickson: el deseo mismo de este apóstol de prolongar la escena de gloria muestra que todavía no había recibido de corazón lo que Jesús le había enseñado. Desea quedarse muy lejos del sufrimiento de la cruz, sea para Jesús o para él mismo. Termina la cita. ¿Te das cuenta? Él no sabía lo que decía, no solo porque los ponía al mismo nivel, es porque él quería hasta cierto punto prolongar su estadía para no enfrentar el sufrimiento. ¿Y qué respuesta recibió Pedro? La respuesta no se la dio Jesús, la respuesta vino del cielo. Dice los versos 34 al 35: entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió, y tuvieron temor en entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Lo primero que vemos es que cuando él dice una enramada para cada uno, mientras él hablaba, dice el texto, se formó una nube, y no una nube cualquiera. No sé si notaron que al verse la nube ellos sintieron temor. Esta nube nos recuerda a la Shekinah del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe lo que es la Shekinah? Es el nombre que se le da a esa nube en el Antiguo Testamento donde se reflejaba la gloria de Dios, o donde estaba la gloria de Dios. Así que aquí aparece esta nube
Ellos se quedan afuera y Jesús entra con Moisés y Elías. Pero el temor era tal que ellos no quisieron entrar. Una nube envolvió a Jesús, a Moisés y Elías, dejándolos fuera. Y como decía, tuvieron temor de entrar en la nube, ya que era símbolo de la presencia gloriosa de Dios. Y de la nube salió una voz: este es mi hijo, mi escogido. Pregunto, ¿quién habló? Si dijo, este es mi hijo, ¿quién hablaba? El Padre, Dios Padre hablando desde el cielo. Y de hecho, esta voz, como decía hace un rato, ya se había escuchado en el momento del bautismo, cuando él inició su misión mesiánica, y se escucha otra vez cuando él está a punto de ir al Calvario. Y esa voz, no sé si lo notó, esta vez no fue dirigida a Jesús, fue dirigida a los discípulos. ¿Y cómo usted lo sabe? Miren el imperativo. Este es un demostrativo, es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se da cuenta? No le está hablando a Pedro, Jacobo, no le está hablando a Jesús, le está hablando a Pedro, Jacobo y Juan, y nos está hablando a nosotros otra vez después de 2000 años. A él oíd. Confirmando así que Jesús era en verdad el Hijo de Dios. Confirmando una vez más que Jesús es su Hijo amado. Que Moisés y Elías podían tener cierta gloria, como vimos aquí, pero era una gloria simplemente que reflejaba. La gloria de Cristo era una gloria que Él emanaba, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Altísimo, el escogido. ¿Y qué significa eso de escogido? Bueno, ¿a dónde iba Él? A Jerusalén. Él era el escogido precisamente para llevar a cabo la obra de salvación a través del sufrimiento. Y cuando dicen este es mi hijo amado, vino la obvia conclusión: a él oíd. Él, precisamente por ser el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, debía ser escuchado y obedecido por quien él era. Y ve anotando eso, mi amado hermano, porque a veces dejamos de escuchar a Jesús porque hemos olvidado quién es él. Este es mi hijo amado, por tanto, a él oíd. Lo dejamos de oír porque olvidamos lo que Él es. Olvidamos lo que aquí se nos está revelando. Y eso de a Él oír debió, imagino, recordarle a los discípulos algo que precisamente Moisés había dicho en Deuteronomio 18 sobre el Mesías. Oigan esto. Esto lo dijo Moisés en Deuteronomio 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Y cómo sabemos que Moisés estaba hablando de Jesús ahí? Porque Pedro lo dice, otra vez el mismo Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 21 al 23. Así que viene la voz y dice, a él oír, en una escena donde está Moisés. Creo que ellos hicieron la conexión. Este es de quien Moisés habló, o de quien él dio testimonio. Y la última escena de esta historia, antes de pasar a algunas aplicaciones, le vamos a llamar el secreto temporal. Dice el verso 36, después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Así que el evento terminó. La voz se cayó, la nube se fue, Moisés y Elías se desaparecieron y Jesús fue hallado solo. Así que Moisés y Elías se retiraron. De hecho, al quedarse solo queda claro que Él es el centro, no Moisés y Elías, porque Él es el que cumple Moisés y los profetas. Y algo interesante, ¿cómo llegamos a este punto? Mateo dice algo que sucedió que Lucas no menciona. Dice que Jesús salió de la nube, se desaparecieron los caballeros, Él se acercó y los tocó porque ellos estaban postrados por el temor. Los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. ¿Y qué dice el texto? Que a partir de ese momento ellos hicieron un silencio. Ellos callaron el evento, por lo menos por aquellos días. ¿Y por qué lo hicieron?
porque Jesús se los había impuesto. Si usted lee el pasaje de Marcos de este evento, dice: les mandó que no contasen a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. No era prudente contar ese evento en ese momento. Podía ser muy malinterpretado, sobre todo por los romanos, y podía interpretarse como una insurrección y matarlo antes de tiempo, como algunos han dicho. La idea es, primero, tenían que ver al Cristo crucificado, luego entonces hablarían del Cristo glorificado o el Cristo resucitado. O sea, antes de anunciar al Cristo de gloria, tenían que anunciar al Cristo crucificado. Esa es la historia. Una revelación de una gloria, un testimonio de unos discípulos, una voz que vino del cielo, un silencio por lo menos hasta que llegó la resurrección. ¿Qué aprendemos de aquí? En primer lugar, yo espero, mi amado hermano, que haya quedado claro y amado amigo, que Jesús no es un simple rabino. Jesús no es un simple líder espiritual entre otros. Jesús es el Hijo amado de Dios. Él es único y superior a todos, incluso superior a Moisés y a Elías. Su gloria visible, la voz que vino del cielo, la presencia de Moisés y Elías, todo eso se conjugó para recordarnos otra vez hoy que Jesús es más que un maestro de religión. Jesús es más que Moisés, es más que Elías. Jesús es más que Buda, es más que Mahoma. Jesús es el Hijo de Dios. Él es su escogido. Y como una nota al margen, esto se mencionó, pero lo recalco. Recuerda que tu fe y la mía está basada en hechos, no en filosofías. Porque todo lo que Jesús hizo y dijo fue atestiguado por más de un testigo. ¿Qué dice Deuteronomio? En presencia de 2 o 3 testigos debe constar el asunto. Aquí había 3 que fueron testigos de lo que hoy nosotros profesamos. ¿Qué profesamos? Que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el escogido. Así que, mi amado amigo, sobre todo aquí a ti quiero dirigirte esta aplicación. Muchos lo que hacen es poner a Jesús como un hombre bueno. Lo ponen al nivel de otros grandes, como Moisés, Elías, los profetas, o con figuras como Buda, Mahoma o Gandhi. Eso es un insulto. Cualquier gloria que podía verse en Moisés y Elías era reflejada. La gloria de Cristo es intrínseca. Él es el Hijo de Dios. Así que déjame preguntarte, antes de irte para que lo pienses, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Él un maestro, un rabí o un líder más del pasado? La Biblia enseña, y tú lo viste hoy, que Él es más que eso. Así que no me venga con ese disparate. Jesús no era el Hijo de Dios. Él era un buen maestro moral. Mira, si Jesús no era el Hijo de Dios, entonces era un mentiroso, porque Él mismo dijo ser el Hijo de Dios. Y la voz del cielo lo confirmó. Así que yo te animo en esta mañana, amado amigo, a considerar seriamente el testimonio de la Escritura, el testimonio del Padre, el testimonio del mismo Jesús cuando se transfiguró, el testimonio de Moisés y Elías, que claramente dan a entender que todo lo que ellos escribieron se cumple en Cristo. Él es el centro de la teología bíblica. Considera esto, y qué más decir, pedirle al Señor, pídele a Dios que te abra los ojos. Así como le abrieron los ojos, yo imagino a Pedro, a Jacobo y Juan estrujándose los ojos cuando vieron esa gloria. Yo espero que el Espíritu te estruje los ojos hoy y que te muestre que Jesús es más que un maestro, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador de los pecadores. En segundo lugar, este texto dejó muy claro que la muerte de Jesús es el corazón del Evangelio. ¿Y de dónde te sacó eso? ¿Qué hablaban Moisés, Elías y Jesús? Hablaban acerca de su partida, hablaban acerca de su muerte. Moisés y Elías, o Moisés y los profetas, todo eso atestiguaba de que era necesario que el siervo sufriente viniera. Isaías 53, lo que alguien le ha llamado la cámara de gas de los judíos no cristianos. ¿Usted sabía? Eso es en serio, yo lo he visto, que hay judíos que nunca en su vida le han enseñado Isaías 53. Yo no podía creerlo hasta que yo lo vi.
No se lo han querido enseñar sus rabinos, se lo vuelan ese capítulo. No es un cuento, yo lo vi en una encuesta en Jerusalén. Nunca le han leído Isaías 53 y cuando le preguntaron a uno, ¿qué tú crees? ¿A qué tú crees que se refiere eso? ¿Sabe lo que dijo el rabino? Bueno, tengo que admitir que suena a Yeshua. Así dijo. No tengo que admitir que suena a Yeshua. Él es Yeshua, Él es Jesús, el Hijo de Dios, de quien hablaron la ley y los profetas. Así que la cruz de Cristo no fue un fracaso, fue un cumplimiento. Amado hermano, amado amigo, no pensemos en la muerte de Cristo como un accidente. No pensemos en ella como una señal de debilidad como piensan los musulmanes. Veamos la muerte de Cristo como el centro del plan divino. Jesús murió no por debilidad, Él murió porque Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios le exaltó. Ese siempre fue el plan. La muerte de Cristo no fue un plan B, siempre fue el plan A. Y si es así, no deberíamos entonces, mi amado hermano, yo no solamente le voy a hablar a los amigos, mi amado hermano, una de las cosas que más me aterra, incluso de mí, es que escucho otra vez hablar de la muerte de Cristo y estoy tan acostumbrado a oír de ella que ya ni siquiera me asombro. Mi amado hermano, este es el corazón de la Biblia. Mira lo que dijo Paul Washer en un sermón y me impactó. Él murió. El Padre dio a su Hijo. Cuando decimos cosas como Jesús murió, ¿no deberíamos detenernos por un momento o algo así? Es eso, Él murió. Él verdaderamente murió. Y fue su sangre derramada en ese madero. Esa es la única razón por la que la negra suciedad de nuestro pecado puede ser lavada. Esa sangre en ese madero, la masacre, el sacrificio del Hijo de Dios. Mi amado hermano, pídele a Dios, vamos a pedirle a Dios que cada vez que aquí se hable de su muerte, el Señor nos guarde de acostumbrarnos a eso, que nunca se vaya el asombro. Esa fue la conversación entre Jesús, Elías y Moisés en el momento en que Él mostró su gloria. De modo que la gloria de Cristo se va a mostrar en este lugar, en la medida que prediquemos al Cristo crucificado. Y ahí seguiremos hasta que Cristo venga. En tercer lugar, este texto deja claro que por Jesús ser el Hijo de Dios, el escogido, Él tiene que ser ¿qué? Este es mi Hijo amado, a Él debe ser oído, Él debe ser obedecido. Él es la voz final, Él es la voz suprema. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios. No, yo no quiero que lo digamos con nuestra boca, yo quiero que lo mostremos con nuestra vida. Tú, mi amado joven, que no estás escuchando a Jesús y que sigues detrás de esa persona en yugo desigual, se te está olvidando quién es Él. Tú, amado esposo, que maltratas a tu esposa, yo espero que físicamente no lo sea porque te vamos a meter preso, pero por lo menos verbal o emocionalmente. ¿Tú sabes cuál es tu problema? Te has olvidado de quién es Jesús, que no es un maestro de religión, Él es el Hijo de Dios, escúchalo. Tú, amada hermana, que te has dejado seducir por el feminismo, tu problema es ese. Tu problema no es que necesitas oír más mandamientos, es que se te ha olvidado quién es Jesús. Él es el Hijo amado, a Él oíd. Así que, amado amigo, y quiero primero referirme a si hay alguien aquí judío o escuchando. Tú, amado judío, que dices amar a la ley y los profetas, ¿tú viste a Moisés y a Elías aquí sirviendo a Jesús? Es que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, yo te ruego, óyelo, a Él oíd. Y tú, mi amado hermano, mi amada hermana, si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces escuchemos su palabra y pongámosla por obra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 4, este texto responde a la pregunta, ¿qué sucede con los hijos de Dios cuando mueren y cuando parten de la escena terrena? Bueno, ya tú lo viste. Ahí estaban Moisés y Elías, vivos, como decía una comediante dominicana, enterecitos. Estaban ahí con Él, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y ahí estaban, más vivos que nunca, sirviendo a Jesús. Amado hermano, ¿ya tú ves por qué los hijos de Dios no deberíamos temerle a la muerte? Porque la muerte no tiene la última palabra, la tiene Cristo.
Ese que ahí se transfiguró fue cuestión de días para que se levantara de entre los muertos, demostrando que la última palabra la tiene Él. Y yo no sé si tú entiendes por qué lo digo. Esta última semana he pensado mucho en la muerte y me ha dado miedo. Y fue providencial venir aquí y que Jesús me recordara: mi hermano, esté tranquilo, yo soy Dios de vivos. Así que el día que ustedes lean en las redes sociales, se murió el pastor Juan José, no le crea que ahí es que yo empiezo a vivir de verdad. Y usted también. Eso lo dijo Spurgeon, pero yo quiero decirlo porque suena bien. La muerte no tiene la última palabra. Aquellos que han muerto en Jesús viven con Jesús y un día regresarán con Jesús en gloria. Y por último, presta la atención a esto, mi amado hermano. Este texto nos recuerda que la gloria debe impulsar a la obra. ¿Cómo así? Dicho de otro modo, nuestra misión prohíbe permanecer en el monte. Es necesario bajar otra vez al llano. ¿Recuerda lo que le dije al principio? De aquí, y ustedes lo van a ver en el próximo sermón de Lucas, a encontrarse con un joven endemoniado, un padre atormentado, una multitud confundida. De la gloria a la misión. No, Pedro, no podemos permanecer aquí. La transfiguración fue una visión gloriosa, pero ese no era su destino. Jesús descendió del monte para seguir hacia la cruz. Hermano, las experiencias espirituales gloriosas no son para quedarse allí, sino para fortalecer nuestra fe y capacitarnos para servir. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? La gloria del monte no es un refugio para escapar, sino la fuerza para bajar al valle y servir. ¿Por qué usted dice eso? Mira, devocionales. ¿Usted ha tenido alguna vez un devocional tan glorioso que usted no quiere pararse de esa silla? Yo tuve una así esta semana. Yo no quería pararme, pero tenía un matrimonio afuera esperándome en llamas. Del monte al valle. Conferencia, mi hermano, déjame decirte algo. Si fuera por mí, este año vienen Méndez y Miguel. Si fuera por mí, le hiciéramos una enramada aquí y no saliéramos de la conferencia. ¿Tú sabes dónde está el problema? Estoy cansado de conferencias y no hacemos nada. Bajemos de ese monte. ¿Cuántas conferencias ya? Desde 2013. Y en estos días un visitante llamó aquí pidiendo ayuda, una dama, porque estaba en depresión y no apareció un hermano. Perdóname, si es así, no quiero más conferencias. Tanto hemos recibido. ¿Para qué? ¿Para quedarnos allá arriba? No, tenemos que bajar al valle y encontrar al endemoniado, al padre atormentado, a la multitud confundida. Lo que Dios te está enseñando, esa visión gloriosa, bájala al valle, porque para eso nos tienen aquí. Si Jesús quisiera nos puede llevar a gloria, pero no ha terminado con nosotros. Nos tiene aquí con una misión. La gloria que los discípulos vieron por minutos, un día todo ojo le verá. Por eso, mis amados hermanos, manos a la obra. En conclusión, Jesús es el Hijo de Dios. Él es el escogido, de quien la ley, es decir, Moisés y los profetas testificaron. Por lo tanto, Él y solamente Él debe ser escuchado. Y si hemos escuchado hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y preparémonos, porque esa gloria que Él reveló aquí, un día la veremos, un día todo ojo le verá. Que venga pronto el Señor Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por este texto. Gracias te damos por haber levantado un poquito la cortina para mostrarnos por unos minutos la gloria de Cristo. Te rogamos que así como Pedro, Jacobo y Juan fueron fortalecidos por esta visión, salgamos de este lugar también fortalecidos. Oh Padre, qué maravilloso culto el de hoy. Estas canciones tan hermosas que hoy cantábamos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, pero tú respondiste a todas mis preguntas. Sé tú nuestra visión. Cuán hermosas las canciones, qué hermoso este texto. Pero ayúdanos a entender que ahora salimos del monte a la misión. Lo que hemos aprendido hoy, ayúdanos a llevarlo allá afuera y ayudar a aquellos que están en tormento, a aquellos que están confundidos. Ayúdanos, oh Señor, a ser más como Jesús. Y aquellos que no te conocen, que están aquí escuchando, ábrele los ojos, así como abriste los de Pedro, Jacobo y Juan. Ábrele los ojos para que vean la gloria de Cristo y la centralidad de la cruz. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús.